Artesanía e innovación van de la mano en nuestro siguiente reportaje. Sara aprendió la técnica del soplado de vidrio gracias a su abuelo, que empezó en la profesión en 1920. Casi un siglo después, esta joven artesana sigue haciendo piezas de ornamentación o joyería, pero también ayuda en sus proyectos a futuros ingenieros. Hoy buscamos por las calles de Valencia una artesanía de fuego y tradición, pero empecemos por ella. Ahí la tienen, es Carola, futura ingeniera industrial que hoy acude a buscar su proyecto de universidad. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, ella lo piensa, tiene la idea y Sara la crea. Hola chicas, que llego a punto. ¿Qué tenemos ahí en esta caja, Carola? ¿Eso qué es? Hola, ¿qué tal? Pues es un producto que he diseñado yo en un proyecto de la carrera. ¿Sí? Y me lo ha fabricado en vidrio Sara. Pues es una aceitera para invidentes. ¿Cómo funciona? Pues mira, hemos puesto agua en vez de aceite, pero si lo giramos hacia la derecha se llena de agua la esfera. Si giramos hacia la izquierda, cae una dosis recomendada para una... ¿Un dosificador? Exacto. Esto va a llevar notaza. Nota que se llevará Carola, estudiantes que diseñan y artesanos que dan vida a sus piezas. Desde 1920 lleva este taller trabajando. Sara es la tercera generación de sopladores de vidrio de su familia y todo comenzaba entonces, como hoy, rodando 2 varillas de vidrio y una canica. Sara, que te veo muy concentrada. ¿Cómo se hace una canica? Pues la verdad es que la canica es algo sencillo de hacer. Lo primero que he puesto ha sido un vidrio transparente y luego ha sido un vidrio blanco. Entonces la intención es colocar el vidrio blanco en el centro. Entonces vamos recogiendo vidrio, ¿vale? De forma que nos vaya quedando como una bolita, que la bolita sea bolita. ¿Sabes? Entonces la canica ya la tenemos. No se olviden de nuestra canica, que nos queda trabajo, pero mientras, del vidrio macizo al vidrio soplado. Allá vamos con él, cambiamos soplete y a por el estirón. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer un caracol, ¿vale? En vidrio soplado. Vamos a partir del tubo, ¿Sí? ¿vale? Vamos a hacer un estirón para poder manipular el vidrio, porque si no el vidrio no se puede manipular ni soplar. Ese soplete estará a 1500, 1600 grados. Esto impresiona, ¿eh? Ahora hay que empezar a darle forma. Ahora, a soplar. Mira cómo se hincha. Se va hinchando y esto es lo que sería El cuerpo del caracol. el cuerpo del caracol. Entonces ahora ya tenemos el cuerpo, vamos a cerrar la cabeza. ¡Ay! Pegar. Ahí sale uno. Primer cuerno de caracol. Tenemos caracol, piezas que se llenan con color y que se sellan una a una. Mucho oficio, pero sobre todo figuras que salen de la imaginación. Y hablando de eso, ¿adivinan qué soplamos ahora? ¿Han acertado? Sí, un pato. Una vez hecho, volvemos a... ¿Recuerdan nuestra canica? Ya en frío, con ella trabajamos. ¿Qué estás haciendo, Sara? Pues vamos a lijar la canica para hacerle una planimetría abajo y conseguir ahora poder pegarlo a la base del anillo. Lista la pieza, un poco de pegamento y tenemos nuestro anillo. Es único, como cada cosa de las que hace Sara. Anillos, colgantes, pulseras y siempre con el oficio de toda una vida de fuego, vidrio y mucha pasión.